frente a la costa oeste de Escocia, existe un archipiélago de 7 islotes deshabitados que forman las Islas Flannan. Estos reciben la fama de ser uno de los espacios menos apacibles del mundo. Además, siempre han sido asociados a brujas y kelpies, figuras malignas típicas del folclore escocés. Y todo esto no se consideraría más que mitos y leyendas si no fuera porque en el año de 1900 este tuvo el lugar de una de las desapariciones más misteriosas del mundo. Un hecho sobre el que aún el día de hoy no se tienen pistas claras de lo sucedido y que incluso ha servido de fuente de inspiración para películas y series. ¿Quieres saber más? Quédate. Estás escuchando Transmisión Paranormal. Las Islas Flannan toman su nombre de Flannan Mac Toirdelbach, un obispo del siglo VII que evangelizó la zona y en sus últimos días se retiró a la isla mayor de Eileanmore, donde aún se conserva en ruinas la capilla que levantó. Las islas no solo eran evitadas por ser asociadas a figuras malignas típicas del folclore escocés, brujas y kelpies. El kelpie es un espíritu de agua, normalmente tenía la forma de un caballo, aunque se dice que podía adoptar cualquier forma. Dicen que cuando se aparecía en forma de humano, este conservaba sus cascos. Por eso era asociado normalmente a la idea cristiana de Satanás. Estas islas también se caracterizan por tener un terreno muy accidentado, con acantilados muy pronunciados, donde en invierno se alcanzan temperaturas gélidas y azotadas por un continuo viento. Estas facilitaban los naufragios, por eso los navegantes de la zona los llamaban los 7 cazadores. Dado la localización de estas islas y que la zona ha sido siempre un lugar de nieblas frecuentes y con un fondo muy accidentado, causaban una gran multitud de naufragios e incidentes. Con el fin de evitarlo, la Northern Lighthouse Board decidió construir un faro de 23 metros que fue diseñado por David Alan Stevenson y el cual fue colocado en lo alto de Eileanmore. La construcción entre 1895 y 1899 fue emprendida por George Lawson de Rutherglen, incluyendo la construcción de zona de atraque, escaleras, raíles, etc. Todos los materiales utilizados tuvieron que ser elevados por acantilados de 45 metros, directamente desde los botes de suministros, una tarea nada fácil en un océano Atlántico prácticamente agitado. El faro fue encendido el 7 de diciembre de 1899 y su luz podía verse hasta 30 kilómetros de distancia. En esa época pensar en faros automatizados era casi ciencia ficción, por ello se necesitaba contar con un pequeño equipo de personas que se encargaran de su funcionamiento y mantenimiento. Dado que las islas estaban deshabitadas, se tuvo que contratar a un equipo de hombres que se asentarían ahí de forma rotatoria, y es ahí donde intervienen los protagonistas de este extraño suceso. El guardián del faro normalmente estaba de guardia todos los días del año. Las tareas diarias se requieren para mantener el faro funcional en todo momento, por lo cual estas son rutinarias. Recortar las mechas y asegurarse de mantener un constante suministro de combustible para alimentar las mechas. El guardameta también limpia y repara las lentes que permitían dirigir las balizas y mantener todas las ventanas del faro limpias de sal u otros elementos que dificulten la visión de las aguas. No era raro que el farero en algunas ocasiones llegaba a habitar junto a su familia en el propio faro. Algunos diseños tenían cuartos en los niveles inferiores de la estructura. En otras situaciones se construiría una casa rural a poca distancia del pie de faro, lo que permitía a la familia mantener la sala de estar y espacios de trabajo. Al guardia del faro normalmente se le ofrecía un salario menor, junto con la provisión de vivienda libre, pero todo esto era en el mejor de los casos. El trabajo del mantenimiento del faro no revestía de gran dificultad. Quizá el mayor inconveniente que presentaba eran los largos periodos de aislamiento y soledad, que implicaba pasar semanas lejos de casa en un habitáculo de reducido tamaño sin muchas alternativas de ocio.
El trabajo de guardia de faro le correspondía a James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, más un cuarto hombre de relevo rotativo que pasaba tiempo en la costa. Es decir, en realidad estaban trabajando 4 personas en el faro. Sin embargo, este último pues rotaba, ¿no? Rotaba turnos con James, con Thomas, con Donald. A lo mejor una semana y así, ¿no? Los 3 hombres fueron transportados a la isla. Cada uno cargaba con una maleta mediana con sus artículos personales. Se les dejó alimento para 25 días. Sin embargo, el barco de aprovisionamiento regresaría el día 20. Ahí estaban, esos 3 hombres, tan desconocidos, el uno para el otro, mirando cómo ese barco se alejaba. En la noche del 15 de diciembre de 1900, cuando el barco a vapor, el Arctor, navegaba cerca de las Islas Flannan, en la ruta de Filadelfia a Leyte, notó que la luz del faro no estaba encendida. Las condiciones del mar, con fuerte marejada y poca visibilidad, justificaban el encendido del mismo, por lo que el barco trató de entablar contacto con el personal del faro para solicitar su funcionamiento, algo que fue imposible. El capitán procedió a redactar en su cuaderno de bitácora lo sucedido, cuando el barco, retrasado por el temporal, atracó el 18 de diciembre de 1900 en Leith, el distrito municipal de la ciudad de Edimburgo, en Escocia. El avistamiento fue informado a la Northern Lighthouse Board. El barco de aprovisionamiento del faro, el Hesperus, fue incapaz de navegar desde Brasclete, en la isla de Lewis, como tenía planeado realizarlo el 20 de diciembre. Debido a las condiciones climáticas adversas, no logró llegar a la isla hasta el mediodía del 26 de diciembre. Logró aproximarse a la costa disparando una bengala y haciendo sonar la bocina. De nuevo, no se obtuvo respuesta. Se arrió un bote y Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. El asta no tenía bandera. Todas las cajas de provisiones habituales anteriores habían quedado en el sitio de embarque y, aún más extraño, ninguno de los fareros estaba ahí para darles la bienvenida. Una pequeña pista de rieles de ferrocarril descendía desde el faro en dirección oeste y luego se curvaba hacia el sur. Esta tenía el propósito de facilitar el transporte de provisiones para el farero y combustible para la luz. La carga era transportada por los fareros mediante un vagón de 4 ruedas. Joseph decidió seguirla hasta el faro. Encontró la puerta de entrada al complejo y la puerta principal del faro, ambas cerradas desde dentro, con lo que tuvo que tirarla abajo tras no obtener contestación alguna. Dentro se encontró con las camas sin hacer. En la chimenea las cenizas frías, la comida estaba servida sobre la mesa y los relojes se habían parado al no habérseles dado cuerda. Esto último, los de los relojes, lo toman así como que algo muy místico. Lo he visto en varios videos, ¿no? De que, los relojes se pararon, pero pues es normal. A un reloj, bueno, en esos tiempos el reloj se le daba cuerda más o menos cada 24 o 36 horas. Y pues es obvio que si no les das cuerda, pues se va a parar. Entonces sí, no se lo tomen como algo muy místico. Regresó a la zona de atraque con estas siniestras noticias y luego volvió con el segundo de a bordo del Hesperus y 4 hombres. Comenzaron las pesquisas a fin de esclarecer lo que había sucedido. Una búsqueda más minuciosa reveló que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas. Todo permanecía limpio y en orden, sin la mayor señal de violencia, aparte de una silla volcada junto a la mesa de cocina. No había ningún rastro de los fareros, ni dentro ni fuera de la isla. No lograron dar con nada que pudiera proporcionar información relevante, pero el sitio del atraque del oeste presentaba daños graves. Algunas cajas, situadas a más de 33 metros del mar, estaban rotas y su contenido esparcido, como si hubieran sido golpeadas con mucha violencia. Las barandillas de hierro forjado y los raíles se habían doblado o directamente arrancados desde su hormigón. Una roca de más de 1 tonelada había sido desplazada incluso en la cima del acantilado, a más de 60 metros del nivel del mar. Había puntos en los que la vegetación había parecido ser arrancada. El cuaderno de anotaciones no mencionaba ningún acto reseñable,
Y pues bueno, empezaron a hacer todas estas investigaciones, ¿no? Buscaron en la isla y encontraron todas estas pistas anteriormente mencionadas. Lo siguiente que hicieron fue revisar el cuaderno de la bitácora. Y la última entrada fue el día 15, el día que el Arctor fue a entablar comunicación. Bueno, en la última bitácora decía que se había permitido el apagado de las luces del faro, ya que las condiciones climatológicas pues lo permitían. Es decir, había una excelente visión, entonces pues procedían al apagado del faro. Sin embargo, no se encontró ningún rastro ni una pista clara sobre el paradero de los fareros que debían custodiar el lugar. Simplemente se habían desvanecido. El capitán Harvey envió un telegrama a la Northern Lighthouse Board con fecha del 26 de diciembre de 1900, declarando: un accidente terrible ha pasado en las Islas Flannan. Los 3 guardias, Ducat, Marshall y el ocasional, han desaparecido de la isla. Se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe de haber sucedido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres. Deben haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. Sin embargo, en un primer relato hecho por Moore, declaró que los utensilios de cocina estaban todos muy limpios, lo cual es una señal de que debe de haber sido en algún momento después de la cena que se fueron. Moore, cuando se despidió de ellos el día 8, los había visto bien, ni tristes ni molestos. La última entrada anotada en el registro del faro era el 13 de diciembre, por lo que se había escrito en la pizarra para transferir luego al libro de registros de las incidencias climáticas del día 14. Con mal tiempo, y a las 9 de la mañana del día 15 que el viento amainaba y apagaba la luz por la buena visibilidad. Eso fue lo último que se supo. Y es lo que le digo, o sea, esto es como que lo más extraño, ¿no? El faro se apaga debido a que hay buenas condiciones climatológicas. Sin embargo, el Actor cuando llega a la isla, pues resulta que es todo lo contrario, ¿no? Hay mucha marea alta, mucho viento, entonces esto es lo más extraño. Y bueno, pues como era de esperarse, surgieron infinidad de teorías, como aquella que se cuenta fue la del homicidio por parte de uno de los guardianes. Presumiblemente se trataba de MacArthur. Por su carácter más volátil y afectado por la soledad, habría asesinado a sus compañeros para acto después, preso del remordimiento, suicidarse arrojándose al mar. Otra teoría sugirió la presencia de una ola gigantesca de centenares de metros que logró barrer la isla por completo, provocando daños en el faro y arrastrando a los fareros a la muerte, ya que en ese entonces se encontraban a la intemperie tratando de poner a salvo las instalaciones. Y pues como no faltaron las conclusiones mucho más fantasiosas. Una huida acordada por los fareros para comenzar una nueva vida, e incluso hay quienes dicen que estos se subieron a un barco fantasma, y hay quienes acudieron al recurso de la mitología gaélica, citándose la aparición del monstruo del lago Ness, que habría castigado a los intrusos por haberse atrevido a instalarse en las islas consideradas casi sagradas. El 29 de diciembre de 1900, Robert Muirhead, superintendente de la NLB, llegó a la isla para llevar a cabo las investigaciones oficiales del incidente. Muirhead había reclutado a los 3 hombres desaparecidos y los conocía personalmente. Examinó la ropa dejada en el faro y concluyó que James Ducat y Thomas Marshall habían bajado a la zona de atraque occidental y que Donald MacArthur, el ocasional, había dejado el faro durante una fuerte lluvia en camisa de mangas. Anotó que quienquiera que dejara el faro, en último lugar, había dejado desatendida la luz. También declaró que algunos de los daños en el embarcadero oeste eran difíciles de creer, a no ser que se vieran realmente. Con esto último se refiere a los rieles del vagoncito este que ocupaban para transportar sus alimentos, sus provisiones. Es decir, si recordamos en las investigaciones primarias,
pues los encontraron todos arrancados, todos doblados del concreto. Entonces a esto se refiere. Según las pruebas que pude obtener, estoy convencido de que los hombres habían estado de guardia hasta la cena el sábado 15 de diciembre. En un momento, antes de la cena, habían bajado para asegurar la caja en la que guardaban las cuerdas de amarre, las cuerdas de atraque, etc., y que a su vez estaba asegurada en una grieta de la roca, y que un mar extra grande, es decir, una ola gigante, había subido por la roca, pasado por encima de ellos y viniéndose abajo con una fuerza tan intensa que los barrió por completo. Hay también otra teoría, y esta está basada en la geografía de la isla, y esta se dice que la costa de Ilianmore está profundamente marcada por estrechos acantilados. Durante la marea alta o tormentas, el agua se precipita hacia los acantilados, entonces esta rebota y es expulsada hacia arriba con una fuerza considerable. Entonces, dicho esto, es posible que aquella noche James Ducat y Thomas Marshall habían bajado a la zona de atraque occidental, a asegurar cuerdas y demás provisiones, dado que Marshall ya había sido multado anteriormente con 5 chelines por haber perdido su equipamiento durante un vendaval y quiso evitar cometer el mismo error. MacArthur desde el faro seguro observó una serie de grandes olas acercándose a la isla, y este bajó a toda prisa para advertirles, a pesar de la obligación de que un hombre como mínimo debía permanecer siempre en el faro. Sin embargo, ya era demasiado tarde, dado que sus colegas habían sido ya arrastrados por una ola, y una segunda ola fue la que lo arrastró también. Esta teoría es la más racional y lo explica bien todo. Sin embargo, aún queda la pregunta en el aire. Entonces, ¿quién cerró las puertas? ¿O porque la última entrada de la bitácora del día 15 decía que las condiciones climatológicas habían permitido el apagado de luces? Se desconoce si esta explicación trajo algún tipo de consuelo a las familias de los perdidos fareros. El destino de Thomas Marshall, James Ducat, que dejó viuda y 4 hijos, Donald MacArthur, que también dejó viuda y 2 hijos, lanzó una sombra sobre el servicio del faro durante muchos años. Es decir que pues ya mucha gente ya no se animaba, ¿no?, a ser fareros, a cuidar de los faros, ¿no? Más que nada por el miedo de morir o pues desaparecer, porque como mencionaban algunas teorías, supuestamente se los había tragado el monstruo del lago Ness, o que se habían subido a un barco fantasma. Entonces pues en esos tiempos la gente ya estaba muy asustada. El 28 de septiembre de 1971, el faro fue automatizado. Un helipuerto de hormigón armado fue construido al mismo tiempo para permitir visitas de mantenimiento en condiciones climáticas adversas. La luz es producida por la combustión de gas de acetileno y tiene un alcance de 7 millas náuticas o 32 kilómetros. Ahora se encuentra controlado desde el Butt of Lewis, que es el punto más al norte de Lewis y Harris, la isla más grande del archipiélago de Escocia. Pues no sé qué piensan ustedes, ya escuchamos la declaración oficial y una teoría que suena racional. Sin embargo, no esclarece de todo qué fue lo que pasó en concreto. Yo quiero saber sus teorías, por favor, déjenla en los comentarios. Espero que este caso haya sido de su agrado, y pues me disculpo si se escucha por ahí, si llega por ahí a colar algún que otro ruido. Pero es que la verdad estoy grabando esto durante la tarde y pues ya saben, ¿no? Durante las tardes hay más movimiento y todo. Pero es que ya necesitaba grabar este episodio. Más que nada porque ya llevo mucho tiempo retrasándolo. Obviamente ustedes se han dado cuenta. Pero bueno, sin más que añadir, me despido y que pasen una excelente noche.